En medio de tu situación, en medio de donde tú estés, Dios te ha bendecido. Dale gracias a Dios y reconozca y ayuda a tus hijos y los que están a tu alrededor a reconocer toda cosa buena, toda buena dádiva desciende de lo alto, ha venido de Dios. ¿Sabías que Dios te ama y que tiene un propósito para tu vida? Descubre ese propósito con nosotros cada semana mientras abrimos la Biblia para aprender de nuestro amoroso Creador. Estudiaremos las preguntas que tenemos acerca de Dios y de la vida y aprenderemos cómo aplicar sus verdades a nuestras vidas. Nuestro deseo es invitarte a unirte a la fe y a crecer junto con nosotros en ella. Estamos celebrando hoy el día de la resurrección de Jesucristo. Y déjame decir rapidito para empezar, a algunas personas quizás les gustaría quizás pelear este asunto. En Jesucristo no sabemos si resucitó el día de hoy mismo en el calendario o esto es una fecha pagana puesta por otras religiones o lo que sea. Pero déjame recordarte lo que dijo el apóstol Pablo cuando él dijo, por medio del Espíritu Santo inspirado, él dijo que nadie te juzgue si celebras o no celebras ciertas fechas. En ese tiempo los judíos, quizás algunos celebraban las fiestas todavía que tenían los judíos del Antiguo Testamento y otros no. Y pues era como un argumento, debemos celebrar, no debemos celebrar, y algunos criticaban a los que celebraban y otros criticaban a los que no celebraban, y era una pelea, siempre parece como humanos hay una pelea, ¿no? Pero la cosa es que él dijo que nadie te juzgue, que nadie te critique si celebras o no. Si lo celebras, celébralo a Dios. Y si no lo celebras, lo haces para Dios. Por eso esto puede referir a la Navidad, varias cosas para nuestro contexto hoy en día. Pero nosotros hemos apartado esta fecha, no porque es necesariamente el día que resucitó Jesucristo, pero es un buen momento para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, gracias por acompañarnos el día de hoy. El título es Esperanza en medio de... ¿De qué? ¿Esperanza en medio de qué? ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de que la resurrección, como ves a este lado acá, ves la cruz y Jesucristo tenía que ir a la cruz, pero también ves acá este lado, la tumba vacía. Y esto es algo muy importante porque como ves ahí en la pantalla, celebrando uno de los eventos, si no es el evento más importante de nuestra fe cristiana. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dijo de que si no hay resurrección de Jesucristo, si Jesucristo no resucitó, toda mi fe es en vana. Todo lo que yo hago para Cristo no tiene sentido porque como escuché a un pastor esta mañana decir, lo que se separa nuestra fe cristiana de el resto de las creencias en el mundo es esto, y es que nuestro Dios está vivo, nuestro Salvador vive hoy mismo. Por eso es lo que estamos celebrando el día de hoy y damos gracias a Dios que no solamente su muerte, pero su resurrección nos da esperanza. Es interesante porque honestamente quizás el año pasado, ya este año, estás harto de este COVID, estás harto de la pandemia y tú como que no veo esperanza, no veo la luz al fin del túnel, pastor. Pero déjame compartir un versículo aquí para empezar contigo, es esto. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en, ¿qué dice? Dilo en voz alta, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios que dice ahí de esperanza y Él quiere que tú abundéis en esperanza. Wow, esto para mí es tan increíble porque hoy en día no parece que hay mucha esperanza, ¿no? Es quizás tu situación financiera, quizás tu situación con tu familia en el trabajo. Tú dices, pastor, no he podido encontrar trabajo, lo perdí principio de esta pandemia y todavía estamos, no sé cómo, pastor, pero apenas sobreviviendo nomás. Y la cosa es que Dios tiene planes y tiene cuidado de ti.
pero no significa que no va a haber pruebas, no significa que no va a haber problemas. Básicamente casi en 30 días, un poco más, fallecieron mis dos abuelos, de parte de mi mamá y de parte de mi papá después. Y aunque sabíamos, claro, estaban avanzados en edad y sabíamos que venía quizás pronto, no sabíamos que venía todo junto y todo esto y realmente me ha hecho ver la importancia de lo que compartí la semana pasada de 1 Corintios 15, 19, de que si solamente tuviéramos esperanza en Cristo para esta vida, seríamos los más miserables, porque no habrá esperanza después. Hay muchas cosas quizás que tú dices, pastor, me da tristeza. Me falta ánimo para seguir adelante. O si tú dices, pastor, honestamente, no digo que soy un creyente, pero estoy curioso, o no estoy muy comprometido con Dios, pero me gustaría saber más. O espero que Dios use su palabra para ayudarte en tu vida. Vamos a ver el próximo versículo aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta frase refería a los que eran creyentes en Cristo, pero ya se había muerto. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Hay una vida eterna. Vamos a vivir en uno de los dos lados por toda la eternidad. Por eso Él dice, los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros, mira esta frase, que no tienen esperanza. Wow. Esta frase realmente me impactó mucho. Me impactó mucho porque esto significa que hay gente sin esperanza. En mi vida me ha tocado ver varios funerales también como pastor. Y es muy interesante la diferencia entre un funeral que alguien que no tiene esperanza y uno que tiene esperanza en Cristo. Déjame decir, como decíamos aquí, mira, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pero eso no tiene sentido de que no vamos a tener tristeza. No significa, mejor dicho, que no es que vamos a tener tiempos de duelo en nuestra vida si alguien ha fallecido. Pero no tenemos que estar tristes, miserables como los que no tienen esperanza, porque hay esperanza y esto es lo que Cristo quiere que sepamos y quiere que tú sepas el día de hoy. Eso es lo que vamos a ver. Y la primera cosa que debemos ver aquí es que hay esperanza. Si estás tomando notas, aquí está el primer punto. Hay esperanza en medio de la tristeza. Hay esperanza en medio de la tristeza y lo acabamos de ver, que nosotros tenemos esperanza por medio de Cristo y los que han fallecido antes, si fueron creyentes en Cristo, tenemos esperanza de que lo vamos a ver otra vez. Y también nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tormentas en esta vida, en medio de la tristeza que existe en este mundo, a causa del pecado, es la razón que hay muerte, hay cáncer, hay enfermedades, hay lo que sea, tenemos esperanza en medio de esta tristeza. No significa que vamos a escapar siempre la tristeza o el tiempo de duelo, pero significa que en medio de esto hay esperanza. Y esto es lo que Dios quiere, que tú abundáis en esperanza. Dios quiere que tú abundes en esperanza en tu vida. Y esto va a producir mucha cosa. Y vamos a ver una cosa aquí muy importante. Yo estuve viendo una película anoche acerca de y por medio de un ministerio, no recuerdo el nombre que tienen en español, básicamente traducido sería la voz de los mártires. Fue empezado por un pastor quien fue perseguido mucho tiempo en una prisión, torturado, creo que fue en Rumania, si no me equivoco. Los comunistas habían llegado y pues comunismo, la religión aprobado es el ateísmo.
Y tú puedes tener tu religión si tú sigues todas las pautas que te dan y tú apruebas del comunismo y todo, pero este pastor era un luterano y él estaba comprometido con Cristo y dijo, no puedo con esto porque esto no es. Y empezó a compartir y decir y pues empezaron a señalarlo que estaba peligroso para el comunismo, lo que sea. Hasta un día que la policía secreta los secuestraron y los llevaron a la cárcel. Pasó años en el cárcel. Contó historias de otros que sufrieron, de que básicamente ellos tenían un trato con los carceleros ahí. Si ellos predicaban, les iba a torturar, les iban a pegar. Y ellos dijeron, si nos permites predicar, puedes pegarnos. Puedes castigarnos. Y de ahí regresaban y seguían predicando a los otros que estaban en la cárcel. Yo te digo honestamente, no sé cómo reaccionaría si esto me pasara. Y pido a Dios porque creo que solamente la fuerza viene por medio de Él. Pero la persecución es un tiempo para aprobar tu fe, básicamente. Es un tiempo para enseñar si tu fe es real o no. Y veo aquí en el 1 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Está hablando a gente, creo aquí, perseguido. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo en la gracia. Jesucristo les iba a ayudar en su momento y también al regresar va a resolver todo esto de lo que está pasando. En medio de la persecución, yo puedo tener esperanza si mis ojos están puestos en Cristo y Él me va a ayudar. Como ayudó al apóstol Pablo, que tenía cierta cosa que él decía que le molestaba y quería que Dios le quite. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia en medio de tu problema, en medio de tu prueba. Y muy importante entender esto. Aquí llegamos al tercer punto. Por eso vimos que hay esperanza en medio de la tristeza. Número 2, vimos que hay esperanza en medio de la persecución. Número 3, hay esperanza en la vida. Y hay 3 partes a esto que quiero compartir, porque en la vida enfrentamos muchas cosas, pero quiero que tú sepas aquí que hay esperanza en la vida, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Por eso vamos a leer aquí en el Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de la Biblia, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué dice? Tengamos esperanza. Por eso, algo que me encanta aquí es esto, mira. Dice que la Biblia es lo que me da esperanza, es un fuente de esperanza, pero también Juan 1, la Biblia me enseña que Jesucristo fue el Logos, fue la palabra viva de Dios, y por eso Jesucristo y su palabra son mis fuentes de esperanza en medio de mis problemas y mis pruebas, y también durante toda mi vida, porque me da instrucción para los tiempos buenos y los tiempos malos, y vamos a ver aquí. Por eso me da esperanza en medio de la vida, y de ahí la letra A es esto, me da esperanza en la vida para seguir adelante. Primera cosa aquí, para seguir adelante. Vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Es posible tener esperanza hasta sufrir, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es posible seguir adelante, venga lo que venga, no porque la fuerza yo tengo dentro de yo mismo. Mire, yo pido a Dios y cuando oro que proteja a mi familia, que me proteja
aleje a mí. No pido tribulación, no pido dificultad, pero si llegue, espero que mi fe sigue puesta en Dios en el sentido de que no tengo la fuerza dentro de mí, pero Él sí tiene. Por eso que Él me sostenga, me ayude a seguir adelante, venga lo que venga, porque Él es mi fuente de esperanza. De ahí la segunda cosa que debemos ver aquí es esto. Por eso me da esperanza en la vida para seguir adelante. Y de aquí quiero que veas este versículo, muy importante. Me da esperanza para disfrutar de sus bendiciones o de sus regalos, sus dádivas. ¿Qué vamos a ver aquí? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero que tú entiendas, si tú tienes una bendición en tu vida, si tú has prosperado, no seas orgulloso, no seas soberbio, que tú dices, no, yo trabajé duro y yo salí adelante. No, mira, hijo, si tú hagas esto y no le menciones nada de Dios para su éxito, entienda, toda buena dádiva en esta vida, no hay nada aparte de Dios y todo ha descendido de lo alto. Tu familia, la bendición de tu familia ha venido de Dios. Si tienes riquezas, si tienes poco, pero no estás con hambre, esto viene de Dios. Me explico. Tú dices, bueno, no tengo una casota como los otros, pero si tienes un techo, esto viene de Dios. Me explico. Toda buena dádiva y tú quizás tus bendiciones o tus regalos de Dios serían diferentes de acuerdo a donde tú estás viviendo, porque tú dices, bueno, comparado con allá, no te compares. Si en medio de tu situación, en medio de donde tú estés, Dios te ha bendecido, dale gracias a Dios y reconozca y ayuda a tus hijos y los que están a tu alrededor a reconocer toda cosa buena, toda buena dádiva desciende de lo alto, ha venido de Dios. Y esto nos da esperanza y nos da esperanza en la vida para poder disfrutar de los tiempos buenos, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y de ahí hay algo muy importante de lo que hablamos el domingo pasado y quiero que veas aquí, y es esto. La esperanza en la vida viniendo de Dios de la esperanza, mi fuente de esperanza, esperanza en la vida para rechazar el pecado y poder vivir para Él. Aparte de Él, sería imposible vivir la vida cristiana porque Él es perfecto, Él es bueno, pero yo tengo pecado, yo tengo problemas y por eso no puedo aparte de Él. Es la razón que Él me ha dado de su Espíritu Santo para consolación, para instruirme en la palabra y para equiparme, fortalecerme para poder vivir la vida cristiana que Él me ha instruido. ¿Para qué? Yo pueda disfrutar de las bendiciones de obedecer a Dios, pero también para poder tener un impacto positivo en la vida de los demás. Por eso quiero que veas aquí Colosenses 3, 4 y 5. Cuando Cristo, vuestra vida, me encanta esta frase, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida y hasta que Él sea tu prioridad y todo para ti en tu vida, no digo que seas perfecto, pero Él debe ser tu prioridad como cristiano. Y si llegas a tenerlo a Él como prioridad, tú no solo tienes a Él como Salvador, pero vas a poder tener el poder por medio del Espíritu Santo, porque no solamente entienda, hay una diferencia aquí entre recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Yo he recibido el Espíritu Santo, Efesios 1:13, cuando creí en la salvación de Jesucristo. Su Espíritu vino a morar conmigo y ya soy suyo, he nacido de nuevo. Pero hay otra cosa que es ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso cuando soy lleno del Espíritu Santo, eso es cuando Dios está
influenciando toda de mi vida, todo de mi vida. Y por eso esto me ayude, me equipa para poder vivir la vida cristiana. Algunos cristianos se dice yo creo que soy salvo, pero no entiendo lo que pasa porque intento hacer lo bueno, intento obedecer a Cristo y siempre fallo, siempre fallo. Entienda, vamos a caer. La Biblia dice en Proverbios, el hombre justo cae 7 veces y se levante. Por medio de Jesucristo podemos pedir perdón y levantarnos porque somos carne y hueso, vamos a tener tentación. Pero la meta es como los hijos que aprendan a caminar, caemos menos. ¿Me explico? Si uno tiene ya 20 años de edad, pero sigue cayendo cuando camina, lo llevaríamos al doctor y diríamos, ¿qué pasa? No tiene equilibrio, no puede caminar. Y de la misma manera hay cristianos que han sido, no importa tu edad física, pero han sido salvos quizás por 15, 20 años, pero todavía no andas muy estable en la fe. Porque Cristo no es tu vida y por eso no estás rechazando el pecado y viviendo para Él. Y esto es lo que vemos aquí en el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Solamente es posible cuando Cristo es vuestra vida. ¿Bien? Muy importante. La verdad esta. De ahí llegamos, por eso hemos visto la esperanza en medio de la tristeza, esperanza en medio de la persecución, esperanza para esta vida, para poder seguir adelante, para poder disfrutar de sus bendiciones, de los buenos tiempos y para poder rechazar el pecado y poder vivir para Él. Y de ahí llegamos al último punto, el punto número 4 aquí, y esto es tan importante, este punto. Lo acabo de ver con mis 2 abuelos que acabo de fallecer. Mira, sin esperanza para el futuro, sin esperanza para lo que sigue después de la muerte en esta vida. Si recuerdas, creo que compartí el domingo pasado acerca de muchas veces nos enfocamos en la parte de nuestra vida terrenal y pensamos que todo el enfoque es aquí, pero debemos poner nuestro enfoque en las cosas, poner nuestra mirada en las cosas de arriba de Dios, porque todo lo que hacemos acá tiene efecto para nuestra eternidad. Por eso debemos ponerlo como prioridad. Aquí solo es el empiezo. Aquí solo es el empiezo de la eternidad. Por eso lo que tú decides acá, lo que tú vives acá, afecta la eternidad. Por eso, un versículo, pensando en la esperanza que me da la resurrección de Jesucristo, vamos a enfocarnos aquí en este versículo, el 1 de Corintios 15, 19. Si en esta vida, si tú puedes leerlo en voz alta conmigo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No solamente somos miserables, pero los más miserables de todos, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra vida en una falsa evangelio, en una falsa esperanza. Si solamente tenemos esperanza en Cristo en esta vida, porque Él no ha resucitado, pero ha resucitado, y eso es lo que nos da esperanza. Por esto no somos miserables, porque tenemos esperanza. Mira, al punto de morir, esto no es fácil, entiendo. Llegar a la muerte, mi primer abuelo fue como que sorpresa, fue rápido. El segundo ya pasaron días y días y vimos como decayó y decayó hasta que a veces habrán quizás hasta 30 segundos en medio de una respiración a la otra. Cada suspiro era más largo y más difícil. Y yo recuerdo cuando yo lo escuchaba ahí respirar, cuando estuve a su lado. Él era un pastor antes y tenía esta fe, pero todavía al punto de morir, al momento de la muerte, todavía no escapaba quizás dolor, no escapaba quizás lo que es tener simplemente una fe, porque no sabemos, no podemos ver lo que está al otro lado hasta que crucemos. Y por eso recuerdo estar ahí a su lado. Y cuando respiraba, se escuchaba casi como un hueco adentro.
se escuchaba casi vacío. Y era muy raro, yo recuerdo. Pero a la vez tuvimos la oportunidad de leer la Biblia con él, de cantar himnos y canciones cristianas con él y para orar con él. Yo recuerdo cuando yo había salido de trabajo y fui directamente y llegué ahí con él y le dijeron, tu nieto Daniel llegó y abrió los ojos rapidito. Y estaba consciente ahí, aunque estaba casi al borde. No podía responder, no podía hablar. Tenía dolor, pero tenía esperanza aún. Y recuerdo cuando cantábamos ciertos himnos, él como que respiraba más fuerte, hasta hacía como sonidos. Y yo, para mí, yo lo veía como que estaba tratando de cantar el himno con nosotros. Y qué lindo que fue ver que aún en medio de ese dolor hay esperanza. Y te digo, no tengo ganas de cruzar ahora, como que dejar mi familia. No tengo ganas de enfrentar la muerte por sí, pero yo te digo que mi esperanza no está puesta en mis emociones, mi esperanza no está puesta en la certeza de mi mente y como estable o no. Mi esperanza está en que el momento que yo escuché el evangelio como niño y puse mi fe en Jesucristo como mi Salvador, ya fui sellado con Él y mi esperanza está en Él. Y gracias a Dios que es Él quien me guarda, es Él quien me da esperanza y me guarda hasta el final, porque te digo sinceramente, si dependía de mí, si dependía de mis obras, ay de mí, porque sería difícil, sería imposible y sería muy miserable tratando de lograr mi entrada al cielo por medio de lo que yo puedo hacer. Mi salvación está basada en lo que Él ha hecho por mí, su promesa. Eso es lo que me da esperanza, que claro, no he visto a Dios y claro, como que no podemos saber 100% qué nos espera al otro lado, en el sentido de que no hemos visto y cosas así, pero podemos tener esperanza porque he visto como Jesucristo, cuando estaba hablando con Nicodemo, Juan 3, creo que es versículo 8, le explicó acerca del viento. Lo escuchas, lo sientes, pero no lo entiendes cómo llega, cuando sale, a dónde va. Y claro, entendemos un poco más ahora con la ciencia, pero todavía como que, ¿qué produce el viento y de dónde viene y todas esas cosas? Y podemos tratar de ahora de explicarlo científicamente, pero solo pensando así cuando estaba dando el ejemplo, Jesucristo ahí a Nicodemo, era... No sé de dónde viene ni a dónde va, pero yo sé que existe porque lo veo en su evidencia y lo veo cuando mueve los ramos de los árboles, lo siento cuando me pega en la cara y él dijo, así es cuando el Espíritu mueve, alguien nace de nuevo. Y te animo que tú dices, bueno, pero esto no sé si se puede creer o no en Dios por tal cosa. Mira, yo no he visto a Dios cara a cara, pero yo te digo, he visto su mano obrar en mi vida y en mi alrededor. Y por eso, solo vea como Romanos 1 dice, su creación a tu alrededor. Yo estoy viendo aquí afuera de la ventana, hay árboles que ya están floreciendo porque ya viene la primavera acá en los Estados Unidos. Veo los animales, solo piensa en tu propio corazón, piensa en tus hijitos. El milagro de la vida, de ese bebé que estaba en la barriguita de tu esposa y ahora ya, pues ahí lo ves, y increíble verlo crecer y todas las cosas en tu cuerpo que tienen que funcionar bien. Nada de eso fue como accidente o chance de evolución. No hay un diseñador inteligente y se llama Dios y te ama. Y Él dijo que quería siempre una relación contigo, compañerismo contigo, pero el problema fue el pecado. Él es santo y no puede permitir el pecado con Él, pero tu pecado tiene que ser castigado porque es rebelión contra Dios. Pero Él sabía que si tu pecado se castigue, Romanos 6:23, la paga del pecado, la muerte.
Punto. Te queda muerto y ya no hay esperanza. Pero Él dijo, yo no he pecado. Por eso, en forma de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el Padre envió a su Hijo para pagar el precio para todo el mundo, para que cualquiera que desea puede ser salvo, porque el inocente tomó el lugar de cualquier culpable. Y Él te ofrece hoy, no solamente murió en la cruz, salió de la tumba. Y Él vive hoy y te puede ayudar en tu vida ahora mismo, pero aún más esperanza hay, que no solamente me da esperanza en esta vida, la resurrección, me da esperanza para toda la eternidad. Tantas bendiciones que yo puedo disfrutar, no porque yo soy bueno, pero a causa de la buena dádiva por medio de la resurrección de Jesucristo. En ese mismo capítulo de 1 Corintios 15, Jesucristo nos compartió lo que es el Evangelio. Por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos escribió ahí y dijo que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Importante esto porque fue una profecía de cientos de años antes lo que pasaría. Solo lea los detalles de Salmo 22. Increíble que no existía la crucifixión de lo que sabemos en esa época y describía la crucifixión y lo que pasó hasta que echaron suertes para su ropa y todas estas cosas. Y sí, esto pasó conforme a las Escrituras. Y aunque fue sepultado, Jesucristo murió. Punto. Nada de que estaba medio dormido o no revivió. No, el hombre estaba muerto porque pagó la paga del pecado. Pero siendo Dios en carne, dice, Dios lo resucitó y lo resucitó para que vive hoy. Él vive para que tú puedas vivir. Y la esperanza, lo que celebramos tan importante el día de hoy es que hay esperanza porque Jesucristo vive y eso me ayuda en esta vida y me ayuda en lo que está por venir. Por eso, amigo, tienes esa esperanza. Yo lo tengo no porque soy perfecto y el diablo trata de atacar mi mente con dudas y inquietudes y preguntas. Y está bien preguntar acerca de Dios, pero la cosa es esto. Tienes que ir corriendo a la palabra de Dios porque ahí está tu esperanza. Recuerda el versículo que leímos. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está. Él es la fuente. Jesucristo mismo de nuestra esperanza. Él es nuestro fundamento para nuestra fe. Mi salvación no depende de mí. Si yo me he arrepentido y puesto mi fe en Él como mi Salvador, mi salvación depende de Él, no de mí. La evidencia se va a ver en mi vida, claro, como un árbol que da manzanas, se debe ver manzanas. Ahora, lastimosamente, hay ciertos árboles que dan mucha manzana y otros que dan poco. Por eso, gracias a Dios por el fruto que da cada uno, pero árboles que no da lo que pudiera dar. De la misma manera hay cristianos que podría haber más fruto en su vida para Cristo y disfrutar a una comunión más cercana con Cristo, pero no lo disfrutan porque no lo obedecen, no lo tienen como prioridad porque Cristo no es su vida. Por eso te animo, si eres un cristiano y necesitas poner como prioridad que Cristo sea tu vida para poder tener esperanza en todas estas situaciones, para que Dios te ayude y disfrutas la vida que Él tiene para ti, aun sea en medio de la tristeza, de la persecución o en los buenos tiempos de esta vida, para poder rechazar el pecado y escoger lo bueno por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes tener esperanza para eso o también, si tú eres curioso, si estás curioso acerca de Cristo, pero no eres creyente, no eres seguidor de Jesús, tú puedes ser uno hoy día. Porque la resurrección de Jesucristo es la prueba final, es lo importante de nuestra fe cristiana. Sin la resurrección no hay fe cristiana. Es porque Él vive hoy que yo tengo esperanza. ¿Cómo hablamos con Dios? Hablamos con Dios en la oración.
no necesariamente con los ojos cerrados, a veces abiertos podemos hablar con Dios, pero el punto es, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Tú puedes ser salvo y tener esa promesa si confiesas con la boca lo que tú dices que crees en tu corazón. ¿Y qué debes creer en tu corazón? Que Cristo, el Evangelio, que Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vive hoy, pagó mi deuda, me ofreció vida eterna y lo acepté en fe. Y ahora me da de su Espíritu Santo para que yo pueda vivir la vida cristiana y disfrutar la esperanza que hay en el Dios de esperanza. La verdad de la resurrección de Jesucristo me da esperanza en medio de varias situaciones en mi vida y lo que está por venir, la eternidad. ¿Tienes esa esperanza? Tú lo puedes tener, no porque mi iglesia te lo asegura, no porque yo te lo digo, pero por medio de la palabra de Dios. Como dije, el diablo ataca a mí mismo. ¿Y qué hago cuando me ataca? Voy corriendo a la palabra de Dios. No hay más consuelo, no hay más esperanza que hay en la fuente de la palabra de Dios y Jesucristo, la palabra viva de Dios. Fue manifestado Jesucristo entre nosotros y Él vivía la palabra de Dios enfrente de nosotros. Él era la mera palabra de Dios enfrente de nosotros, pero no pienses que estoy diciendo que fue simplemente un cuerpo hueco, que no, fue Jesucristo real. La Biblia dice que padeció como nosotros, fue afligido como los humanos y entiende tu dolor. Entiende quizás tu tiempo de duelo. Él entiende hasta la lucha con el pecado, en el sentido de que Él no pecaba y no tenía que luchar porque era perfecto en ese sentido. Pero Él sabe lo que es vivir en un mundo donde el pecado ataca, donde el diablo le acechanza mismo. Él fue atacado más directo que nadie por medio del diablo. Lo vemos cuando fue tentado en el desierto, un buen ejemplo. ¿Y cómo respondió Él? Con la palabra de Dios. Ahí estaba la esperanza. Ahí estaba para refutar con el diablo. Y eso es lo que yo vi en Santiago esta semana. La importancia de Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Resistir al diablo. Someterte a Dios. Y el diablo huirá de ti. Muchas iglesias te enseñan a orar en el nombre de Jesús, que se aleja esta enfermedad. No. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, que esto se echa afuera, que esta enfermedad se vaya. Pero esto no es lo que encontramos en la Biblia. Lo que encontramos es resistir al diablo. No seas flojo en el sentido de que es una batalla espiritual. Ponte la armadura de Dios, conozca la palabra de Dios. Puedes enfrentar con el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Tú puedes no solo defender de las atacas, pero atacar también. Sométete a Dios. Resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Hay esperanza. Espero que lo tengas. Espero que lo tienes el día de hoy. Si no lo tienes, escríbenos por favor en los comentarios, sea YouTube, Facebook, lo que sea, escríbenos un mensaje en la página de Facebook. Queremos por medio de la palabra de Dios ayudarte a ver la esperanza que hay en Cristo. Si eres un cristiano y dices, bueno, no sé si estoy disfrutando de todas esas esperanzas que hay en Cristo, yo entiendo. Y es una batalla constante cada día. Diariamente tenemos que poner a Cristo como prioridad para que Él sea nuestra vida. Él es nuestra vida y vale la pena que Él sea nuestra vida porque nos compró con su sangre, nos redimió, nos perdonó y Él hace posible que su Espíritu mora conmigo y yo puedo tener esperanza, puedo tener consuelo y gozo en medio de todo lo que está pasando y aún disfrutar de los tiempos buenos porque toda buena dádiva viene de Él.
La resurrección de Jesucristo me da esperanza. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerden que pueden volver a ver los mensajes en nuestras páginas de Facebook y YouTube, y también pueden escuchar el audio en Spotify o en Apple Podcast. Nuestro espacio ha terminado por hoy, pero si necesitas hacer una cita para consejería o tienes otra necesidad espiritual, contáctanos por medio de nuestra página de Facebook y escríbenos allí. Y recuerda que Dios te ama y te creó con un propósito.